Buenos días a todos. Para los que no me conocen, soy Dani, uno de los pastores de la iglesia. Estoy para servirles y hoy tengo encargada la responsabilidad de predicarles la palabra. Es todo un honor para mí. Bienvenidos. Estamos en una serie de predicaciones de Primera de Corintios. Y en el texto que tenemos hoy, Pablo va a presentar un ejemplo de la travesía de los israelitas en el desierto, que si hemos leído Éxodo y si hemos leído Números, la conocemos bien. Y era una travesía con una meta, un objetivo, una promesa, que era una tierra, una heredad cuando llegaran. Así que, como Pablo usa ese ejemplo, yo también quiero iniciar la prédica con una ilustración de una travesía que tenía un tipo de premio al final. Resulta que un hombre llamado Robert Falcon Scott, que era un oficial de la Marina Real Británica, lideró una expedición entre 1910 y 1912 al Polo Sur. De hecho, que era la carrera por ver cuáles eran los primeros humanos en llegar al Polo Sur. Estaba compitiendo contra un noruego de apellido Amundsen y su propio equipo. Lo que sucedió en esta travesía es que el orgullo de este hombre, Scott, sus expectativas personales, humanas, lo llevaron a un final trágico. Él decidió, por ejemplo, priorizar la elegancia en contra del consejo que le daban expertos de este tipo de travesías, o la experiencia de los indígenas que vivían en la zona del Ártico. Y, por ejemplo, decidió optar, en vez de perros que impulsan trineos, optó más por ponis siberianos. Estaba tan confiado de su propia capacidad y que el plan iba a salir exactamente como él decía, que también falló en llevar pocas provisiones de comida. Ya en la travesía, pues obviamente ocurrió la muerte de los ponis, que no iban a poder soportar. Entonces hizo que sus hombres fueran los que llevaban la fuerza de los trineos. Y después de un viaje muy sufrido, cuando por fin lograron llegar al Polo Sur, lo que lograron atisbar de lejos fue una bandera, la bandera de Noruega, pues había llegado el equipo de Amundsen 34 días antes. Y aún con la gran proeza de ser el segundo en llegar al Polo Sur, en medio de su orgullo, Scott, en su terquedad, escribió esto en su diario: lo peor ha sucedido. Dios santo, este es un lugar espantoso. El viaje de regreso después de esto fue una agonía lenta. Estando desmotivados por no haber llegado de primeros, también con cuerpos cansados y con cuerpos enfermos, el equipo empezó a morir uno por uno. El primero, el segundo y por último, Scott y sus dos últimos hombres quedaron atrapados en una tormenta sin provisiones de comida que se agotaron a 18 kilómetros de un depósito donde había alimentos que les hubieran salvado la vida. En la última entrada de su diario se nota que Scott nunca se arrepintió de tener su orgullo y sus expectativas humanas, sino que culpaba cosas externas a él por lo que había ocurrido. Y esta expedición que inició con ese gran triunfalismo, solamente quedaron cuerpos tendidos en el Ártico y una historia que nos enseña a guardarnos del exceso de confianza en nosotros mismos, de imponer nuestras expectativas en donde no debiéramos y de arrastrar a otros en nuestro propio error fatal. Al igual que en el Ártico, al igual que en el Ártico, la vida cristiana tiene sus desafíos en un mundo caído, en la lucha con nuestro propio pecado. Es un camino que no es fácil, pero la confianza en la fidelidad de Dios y el aprovechamiento de los recursos que nos da, principalmente para poder escapar de esos caminos de tentación, es lo que nos puede sostener a un nivel diario y guardarnos de un resultado trágico. Por favor, acompáñenme en sus Biblias a 1 Corintios capítulo 10. Estamos en este momento en la sección de la carta que trata con las preguntas que los corintios le enviaban a Pablo. Secciones que por lo general empiezan con un en cuanto a. Y aquí estamos de capítulo 8 a 11.1. Estamos en cuanto a lo sacrificado a los ídolos o comer de lo sacrificado a los ídolos. Son capítulos que nos enseñan sobre todo, con ese caso específico, temas que tienen que ver con libertad cristiana, movernos en sabiduría, tener conciencia bien informada,
con la palabra, lo hemos visto. En el capítulo 9, Pablo se pone a sí mismo como un ejemplo a seguir de cómo él renuncia a sus derechos por un objetivo mayor, más grande que sí mismo, que es el progreso del evangelio, con dos pilares: la gloria de Dios, la salvación de los perdidos, edificando la iglesia. Al final del capítulo 9, como recordarán de la última prédica, Pablo usó la imagen o la ilustración de una carrera y hablaba de poder ser disciplinado para obtener el premio en esa carrera. Entonces, ahora en capítulo 10 está haciendo la transición, está haciendo la transición de darnos ese buen ejemplo por imitar de él, a darnos un mal ejemplo por evitar, que es el de los israelitas en el desierto, con un incidente como el que Kevin nos leyó ahora de Éxodo 32. Entonces vamos a leer el texto, estamos en 1 Corintios 10, vamos a leer de los versículos 1 al 14 desde la Nueva Biblia de las Américas. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no seamos codiciosos de lo malo, como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar, o como dice la Nueva Versión Internacional, para entregarse al desenfreno. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Si yo tuviera que resumir lo que acabamos de leer en estos 14 versículos, lo haría así. El ejemplo de los israelitas en el desierto nos amonesta a distinguir la idolatría de la libertad cristiana. El ejemplo de los israelitas en el desierto nos amonesta a distinguir la idolatría de la libertad cristiana. Estamos ante un texto que amonesta. Creo que en la providencia del Señor es lo que tenemos. Yo creo que por situaciones que están viviendo algunos de ustedes fuertes en este momento, si fuera yo el que escogiera, hubiera escogido un texto diferente. Pero estamos ante un texto de 13 versículos muy duros, más un versículo que nos da mucho más ánimo y nos reconforta. Pero en la providencia del Señor es lo que tenemos, y también un texto que 13 versículos de 14 son de amonestación, requiere de mí como predicador un tono de amonestación para hacerlo fielmente. Y como hemos visto en esto de la libertad cristiana, este texto una vez más nos reta a discernir en que si tenemos un terreno para movernos y en una parte están mandamientos de Dios por cumplir, en otro lado hay prohibiciones de Dios de que eso no podemos hacerlo, y en medio nos deja un terreno de libertad. Necesitamos de muchísima meditación bíblica para poder ver con claridad dónde están las fronteras, no las que se nos ocurren, sino las que dice la Biblia. En términos de la carrera que habló Pablo en la ilustración de la prédica pasada, ver bien las marcas de dónde está el carril, porque si pisamos en la raya del legalismo o pisamos en la raya del libertinaje, somos descalificados para las recompensas del servicio a Cristo. Así que Pablo, para fortalecer este mismo argumento, nos trae este caso bíblico de los israelitas en el desierto, para que aprendamos de ellos. Así que entonces hoy vamos a ver
3 lecciones de la travesía israelita que te amonestan para distanciarte de la idolatría. 3 lecciones de la travesía israelita que te amonestan para distanciarte de la idolatría. Primero, el caso histórico, los versos 1 a 5. Segundo, el camino del que perece, en los versículos del 6 al 11, o el camino del que cae. Y 3, la confianza bien aplicada, versículos del 12 al 14. Vamos entonces con esos primeros 5 versículos del caso histórico. Y creo que podría invertir mucho tiempo en la prédica de ver todas las instancias que Pablo está referenciando aquí al libro de Éxodo y de Números. Yo confío que ustedes han leído sus Biblias y conocen acerca del becerro de oro, que nos acaba de leer Kevin, pero que también conocen de la rebelión de Coré, que también conocen de la lujuria de los israelitas por las mujeres moabitas, y entonces cayeron en idolatría. Pueden recordar el tema de cuando en el desierto pidieron comer carne, o también pueden recordar cuando se llenaron de queja y de impaciencia, y entonces Dios envió unas serpientes encendidas. La primera lección de este caso histórico tiene que ver con que estar en medio de una comunidad muy bendecida, identificarnos públicamente con ella, nos puede dar un falso sentido de seguridad personal. Al inicio del versículo 1 tenemos la palabra porque. Esto nos está conectando a lo que Pablo venía enseñando. Y esa última palabra de lo que venía enseñando era descalificado. La amonestación es, ojo, que no queden descalificados ustedes que quieren ir a comer de esa carne en el templo pagano, donde se practica fornicación, idolatría, cosas que no le agradan al Señor. Y se sienten muy fuertes, que pueden ir a hacerlo, que no les afecta. Cuidado. Entonces Pablo visualiza que esos israelitas que cruzaron el Mar Rojo fueron bautizados o públicamente se identificaron con un pueblo de pacto, una comunidad, y con un líder en Moisés, que durante esa travesía fueron beneficiados de la obra sobrenatural de Dios, que participaron de la comunión con las otras personas, participaron de una comida que les llama aquí espiritual, de un origen sobrenatural, que era el maná que caía del cielo, participaron también de una bebida, de un agua que era en un sentido milagrosa, de provisión del Señor. Pero a pesar de todo eso, de que muchas personas individuales participaron de todo ese grupo, dice que Dios no se agradó de la mayoría de ellos. No llegaron a su objetivo de la tierra prometida, de su heredad, sino que quedaron tendidos en el desierto. Y de igual forma entonces, en Corinto y también hoy, nosotros como un miembro de una iglesia local, por medio del bautismo en agua, nos identificamos públicamente con el Señor Jesucristo como líder y Señor, Salvador. Nos identificamos públicamente con una comunidad de fe. Participamos de cosas sobrenaturales, de la obra sobrenatural que Dios hace en medio de su iglesia. También participamos de la cena del Señor. Tomamos los elementos del pan y el vino, que hay un misterio ahí de la manera en que Dios nos nutre a través de eso. Pero la idea es que, haciendo el paralelo, a pesar de participar de todo eso, no tenemos garantía de que vayamos a terminar bien y ser recompensados por el Señor. Hermanos, ninguna experiencia pasada, por maravillosa que sea o asombrosa, nos garantiza de que vayamos a terminar bien si todavía no hemos llegado a la presencia del Señor. No está garantizado. Pablo enfatiza sobre todo la parte esta de estar asociado a la comunidad del pacto. Ahí en los versos 1 a 4, 5 veces usó la palabra todos. Todos participaron de eso, y de ese gran todos, de la gran mayoría no se agradó Dios. Y si recuerdan, de esa multitud de más de 1 millón de personas, ¿cuáles llegaron a la recompensa, a poner sus pies en la tierra prometida? 2, nada más, Josué y Caleb. Así que si caemos, la idea es que si caemos en esos mismos pasos, esos mismos patrones de pecado de quienes nos antecedieron, por decirlo así, de nuestros antepasados espirituales, somos incluso más culpables que ellos, porque nosotros además tenemos el mal ejemplo de ellos para mostrarnos que no debiéramos caer en los mismos pecados que ellos cayeron, que vamos a ver en el siguiente punto. Tenemos el caso histórico de la primera lección.
Y yo creo que para aplicación de este primer punto, antes de pasar al segundo, podemos pensar, o una pregunta de reflexión buena que nos podemos hacer es, ¿cómo es tu relación personal con el Señor? ¿Cómo está hoy? No las grandes victorias y proezas del pasado, ¿cómo está hoy día? Su condición presente. ¿Cómo estás con Dios? En particular, si la respuesta de una persona es, bien, voy a la iglesia, a esa persona es a la que más le aplica este texto. No tienes garantía de nada por asistir a la iglesia, incluso de participar de la cena del Señor, es cómo está tu condición delante del Señor en el día de hoy. Que en el presente estás orientado hacia Él, viviendo para Él, como Señor y Salvador. Vamos a expandirlo más adelante. Esta primera lección entonces nos lleva a la segunda lección de la travesía israelita que te amonesta para distanciarte de la idolatría. Y esa lección es el camino del que cae, en los versos del 6 al 11. Esta lección tiene que ver con ese deseo interno que a veces tenemos por los viejos caminos alejados de Dios, o ese deseo interno por las cosas que Dios pone fuera del límite, pero queremos acercarnos al límite y traerlas con nosotros a la travesía, que resultan ser en el camino como una pendiente resbaladiza que más bien nos mueve más y más a en algún momento caer definitivamente. Queremos traer esas cosas del pasado o del sistema del mundo porque creemos que hoy me van a beneficiar, aunque el Señor no me llama a traerlas. Quiero traer esas cosas del mundo y como hablé en la predicación pasada también, yo lo visualizo como en estos terrenos que hablé de mandamiento, prohibición, libertad cristiana. Es como esa persona que en el terreno de libertad se va al portón, a la cerca, al muro que da con la parte de lo prohibido y está como siempre viendo ahí, codiciando lo que hay del otro lado y decir, quiero traerme cosas para acá, me van a servir en mi travesía, quiero traerme comodidades del mundo, quiero traerme materialismo, quiero traer psicología, quiero traer progresismo, quiero creer en la teoría de la evolución, quiero creer en el pragmatismo. Si esto funciona, es la verdad. Quiero traer a este Jesús cultural de que casi que sus únicos dos atributos son el amor y la tolerancia. Y al igual que la pendiente resbaladiza, el engaño del pecado, lo que lleva un momento es que te vas estirando a traer esas cosas para tu travesía y cuando no te diste cuenta, en una te estiraste tanto que más bien ya tú mismo caíste del otro lado. Y eso es de lo que Pablo quiere advertirles a los corintios. Ese otro lado para ellos, ¿cómo se ve? Poner un pie adentro del templo pagano para comer carne. O comerla enfrente de un hermano al que les tropiezo. Los israelitas codiciaban lo anterior, lo de Egipto. Cuando se dieron cuenta, uno leyéndolo ve donde van ocurriendo las cosas, pero ellos cuando se dan cuenta, han cruzado una frontera en que ya el veredicto de Dios es, ese Dios que ustedes están adorando, aunque le dicen mi nombre, ese ya no soy yo. Y el celo del Señor se enciende. Así pudiéramos, con pequeños cambios, formar un Jesús cultural a nuestra propia imagen y semejanza y no del Señor, y seguir llamándole Jesús, y los rótulos de la iglesia y los nombres todos hablan de Jesús, pero Jesús en el cielo diciendo, ese no soy yo. Hay un efecto acumulado de pequeños cambios que en la práctica lo que es realmente es la formación de un ídolo que poco a poco sustituye a Dios. Es vivir al límite esa libertad cristiana, muy riesgoso. Sentirte seguro porque estás a la par del resto del pelotón, pero siempre estirando los límites hasta que se cruza la frontera y hay una descalificación de la travesía y del premio. Incluso dentro de ese grupo grande, la persona que vive poniendo a prueba esos límites va a buscar dentro del grupo grande un grupo más pequeño de personas que le validan lo que quiere escuchar, de cómo visualiza las cosas que están al otro lado. Y forma un grupo disidente. Pero lo que vemos es que cuando eso ocurría,
había brotes de juicio de Dios. Dios actuaba y los descalificaba y quedaron tendidos en el desierto. Yo creo que en medio de los pecados que Pablo menciona aquí, que habla de idolatría, habla de fornicación, habla de ser codiciosos, habla de provocar a Dios, tentarlo, probarlo, habla también de murmuración. Creo que algunos pecados ya los hemos cubierto más en otras predicaciones. Por ejemplo, el de inmoralidad sexual fue cubierto ya en capítulo 6. En momentos hemos abordado la idolatría, también con Éxodo 32 que ya se predicó acá hace un tiempo. También estamos expandiendo idolatría en la próxima predicación de la serie también. Así que quiero enfocarme un poquito más en las otras tres que se mencionan acá. En la primera no tanto, pero vamos a verla en verso 6. Pablo habla de ser codicioso. El codicioso es alguien cuyos anhelos internos cruzan esos límites que establece Dios. Es un corazón que se inclina por la autocomplacencia, por su perspectiva personal, por su expectativa propia. En la travesía israelita se vio como ese deseo por comer carne, ese deseo por un Dios que sí fuera visible, ese deseo por lujurioso por las mujeres moabitas, un deseo por un liderazgo diferente. El tema es que esa pendiente resbaladiza que termina en idolatría, lo que nos dice es que aquello que deseamos con el paso del tiempo en términos funcionales se convierte en nuestro Dios. Y si no es el Dios verdadero, ¿qué es? Un ídolo. Vean en verso 9, cuando Pablo habla del pecado de provocar a Dios, hablamos de ponerlo a prueba, tentarlo. Son otras traducciones. Y aquí fue de mucha bendición para mí la claridad de un recurso, un léxico. Entonces mucho de lo que les voy a decir acerca de esto de provocar a Dios, lo tomé de ahí. Con respecto a provocar a Dios, es probarlo más allá de los límites razonables. Describe una forma intensiva de prueba dirigida a Dios o a sus representantes designados. Tiene una connotación negativa, sondear, intentar o tentar con una intención hostil o escéptica, buscando exponer debilidad, ya sea en Dios o en los representantes de Dios, en lugar de promover la fe. Creo que este tipo de incitación podemos verlo cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto. Le exigió pruebas que demostraran su identidad. Si tú eres hijo de Dios, entonces tome esta acción. Demuéstrelo. Similar a como los corintios estaban exigiéndole a Pablo, demuéstreme que usted es un apóstol, haga usted las obras que le corresponden a un apóstol. Es esto mismo. Es un comportamiento presuntuoso que refleja rebelión como la de Israel y atrae el juicio. Es una actitud que revela un corazón que busca la vindicación, o sea, que me digan que tengo razón, en lugar de la verdad. El resultado, si no hay arrepentimiento, es o la disciplina o la destrucción. Esta seria advertencia nos impulsa a abrazar la humildad y la confianza en lugar del escepticismo. Bueno, y este léxico es tan bueno que hasta trae consejos pastorales. Vean estos 3 consejos que nos da, dice: evita la actitud que exige que Dios o sus representantes satisfagan tus criterios personales. Segunda, reconoce que los cuestionamientos intelectuales a las Escrituras pueden ocultar una resistencia más profunda. 3, aprende a presentar tus preguntas a Dios con fe y no con reproches. Yo creo que cuando vemos eso, todos podemos reconocer un espacio para crecer y guardarnos de este pecado de poner a prueba a Dios. A nivel de evaluar nuestras acciones y hacer un diagnóstico, dice esto: cuando los creyentes insisten en señales, resultados o plazos antes de obedecer, rozan o rayan en este pecado. La cultura moderna a menudo exige pruebas empíricas o de la experiencia de la bondad de Dios.
Y yo le agregaría, y de la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras responden que la cruz y la resurrección ya constituyen la evidencia definitiva. La fe escucha, obedece y confía. El poner a prueba provoca, duda y es rebelde. Creo que un texto como este nos amonesta a ver nuestro propio corazón, porque creo que es un pecado en el que todos caemos con cierta regularidad. Otro pecado que menciona en verso 10 es el de la murmuración. Y la murmuración es un murmullo audible y descontento, a menudo susurrado pero inequívocamente hostil a los propósitos de Dios o a la autoridad que Él ha establecido. Es más que un suspiro momentáneo, es una queja sostenida y deliberada que alimenta la incredulidad y siembra la discordia. La murmuración surge cuando la voluntad revelada de Dios, las Escrituras, entra en conflicto con mis expectativas humanas y se propaga reclutando a otros para generar insatisfacción y amenazando la unidad. Las Escrituras muestran consistentemente que Dios toma en serio la murmuración, culminando en brotes de juicio divino. Y algo interesante aquí, cuando Pablo habla de estos pecados y los brotes de juicio divino que vinieron en cada uno de los episodios, es que ahí menciona de que ese juicio fue ejecutado, al menos en este último caso, dice que fue ejecutado por alguien que él llama el destructor. Al final del verso 10, ¿qué nos podrá aportar por el destructor? Pudo haber puesto nada más y fueron destruidos. Esto del destructor me pareció muy interesante. Se menciona a veces por el verbo o por el sustantivo o porque Pablo aquí dice que el destructor estuvo en ese episodio, pero el tema es que este destructor, que es como un ser espiritual ministro de muerte, es mencionado primeramente en Éxodo 12, la 10ª plaga de los primogénitos de Egipto. Es mencionado, bueno, en ese mismo contexto se menciona el Salmo 78, se menciona también en la rebelión de Coré, se menciona también en 2 Samuel 24 cuando David hace un censo, que eso fue tentar a Dios, que había dicho que no se hiciera. Y lo interesante es que este ser espiritual como que siempre está en un modo único de ir y destruir, ir y matar. Lo único que puede frenar a ese destructor en todos los episodios que mencioné es una sola cosa: la demostración de sangre sustitutiva, de un sacrificio. Como recordarán, en la 10ª plaga del Éxodo, ¿qué debían hacer los israelitas para que sus primogénitos no fueran heridos por el destructor? Debían poner la sangre del cordero sustitutivo en los marcos, en los dinteles de las puertas. En la rebelión de Coré, habiéndose dado la rebelión y que empieza a actuar este destructor, Moisés instruye a Aarón que traiga rápido de las brasas del altar relacionadas con esa sangre sustitutiva, y dice que Aarón se pone en medio de los muertos y los vivos, y eso evitó que avanzara más y hubiera más víctimas del destructor. En el caso del censo de David, igual empezó a haber efectos, y la instrucción de Dios a David fue que hiciera un holocausto en el monte Moriah, entendemos que el mismo monte en que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, pero Dios proveyó un sustituto en un carnero en ese mismo lugar geográfico. Ocurrió esto del censo de David. En el momento que David hizo el sacrificio, ya cesó la destrucción del destructor. Y entendemos que en ese mismo monte Moriah, cerca en esa misma área geográfica, un día en la cruz del Calvario, Jesús sufrió la muerte por nuestro pecado para que ahora nosotros no tengamos que pagar el castigo y caigamos a manos del destructor. Hermanos, el antídoto para seguir este
camino del que cae o camino del que perece es contemplar correctamente a Cristo, nuestro sustituto. Ya en capítulo 5 Pablo había dicho, 5:7, Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. ¿Qué más antídoto a esto? Contemplar correctamente a Cristo. También, ¿qué es lo contrario a la murmuración? La alabanza congregacional en unidad, exaltando la fidelidad del Cordero, teniendo gratitud por su gracia en todo, hasta en las cosas más pequeñas. Así que con esta enseñanza vamos viendo un patrón. Israelitas en el desierto, con ganas de comer carne, con ganas de inmoralidad sexual, ponen a prueba los límites de Dios. ¿Por qué Pablo se lo dice a los corintios? Porque los corintios también luchaban con deseos muy fuertes de inmoralidad sexual. En 6:18 ya les dijo, huyan de la inmoralidad sexual. Y ahora vemos que también estaban con muchos deseos de comer carne en el templo pagano. Y en el pasaje de hoy, en 10:14, les dice, huyan de la idolatría. Podemos pensar también en nosotros. Pablo habla de los que, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Eso también involucraba a los corintios, pero a nosotros también, y ya más cerca del final de ese fin de los siglos. La Biblia nos habla en Apocalipsis 17:18 de un sistema global, la ramera Babilonia, y dice por ejemplo esto, 17:2, los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y en 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. Hermanos, en medio de nuestros propios corazones con deseos desviados que confesamos al Señor y en medio de un mundo que nos incita y un enemigo que quiere destruirnos, nuestro único refugio es la sangre sustitutiva de Cristo y de un Dios fiel que nos sostiene en medio de ese camino, de esta travesía hasta que estemos en su presencia. Esa es la segunda lección, para no seguir el patrón de camino del que cae, para distanciarnos de la codicia, la idolatría, la fornicación, el poner a prueba a Dios y la murmuración. Eso nos lleva a la tercera y última lección de la travesía israelita que te amonesta para distanciarte de la idolatría. La confianza bien aplicada, versículos 12 al 14. Y esta parte es muy importante, voy a leerla nuevamente, versículos 12 a 14. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Firmes por la fidelidad de Dios, que se ve como dándonos una vía de escape en cualquier tentación que estemos. Dios garantiza en este texto que el éxito para evadir la tentación en la que estás en este momento es posible. El éxito es posible, pero no es algo automático. De ahí que estamos en un pasaje lleno de mandatos. No sean idólatras, no deberíamos fornicar, no deberíamos provocar al Señor, no murmuren, tenga cuidado, mire que no caiga. Y el cierre fuerte del versículo 14, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. El primer verso de esta sección, el verso 12, nos llama a guardarnos de esa confianza propia, creernos estar firmes. Creo que en la ilustración que traía Pablo en la prédica anterior de la carrera sería celebrar antes de cruzar la meta, que a veces a mí me gusta ver videos de YouTube de gente que celebró antes de cruzar la meta y termina siendo muy cómico, aunque aquí es algo trágico, de alguien que da por sentado que ya llegó, pero no había terminado. En 1 Corintios 4:8, Pablo ya se había referido un poco a esto de que los corintios ya se consideraban en la meta. Les había dicho, ya ustedes están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin nosotros. Ojalá fuera cierto que ya hubieran llegado a reinar. Ojalá fuera cierto que ya llegamos todos a la meta, pero no.
Y este tipo de actitud presuntuosa lo que hace es quitar la mirada de Cristo y enfocarse más en el yo, en las cosas del mundo, y desacelera en el ritmo para llegar a la meta. Verso 13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Entonces recuerden el patrón que vimos. Los israelitas en el desierto, los corintios con sus templos paganos, su inmoralidad sexual, lo de la carne. Nosotros, lo que mencioné del sistema de Babilonia. Eso de que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todos los hombres. Ese común a todos los hombres lo que nos dice es que afrontamos las mismas luchas espirituales que el pueblo de Dios siempre ha enfrentado a lo largo de la historia. Yo creo que un día como hoy pudiéramos pensar, por los avances tecnológicos que ponen muchas veces las tentaciones más fuertes al alcance de la mano, pensar que lo tenemos más difícil, pero no necesariamente. Aunque la tentación externa varíe, un texto como el de hoy, lo que nos dice es, por lo menos 3 cosas. La dinámica del corazón humano sigue siendo la misma. Dios sigue siendo fiel y la Escritura sigue siendo suficiente. Amén, es correcto. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Nos sostiene la fidelidad de Dios, su palabra toda suficiente. Yo creo que es bueno que veamos este pasaje de hoy. Imagínese por un momento, haga el ejercicio. Imagínese que el verso 13 no existiera. ¿Cómo sentiría ese pasaje usted? Sin esa parte que dice que no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los humanos y que Dios es fiel, que no va a permitir que sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Si a este pasaje uno le quita el verso 13, estamos ante un pasaje muy, muy pesado. Es una carga pesada, son mandamientos fuertes. Cuando nos reconocemos correctamente a nosotros mismos como frágiles, de que no vamos a poder resistir una cierta tentación si es lo suficientemente fuerte, y sentirnos como desprotegidos, dependiendo de cosas externas que no tenemos control para no caer, esta promesa del verso 13 es muy reconfortante. La necesitamos y el Espíritu Santo la puso ahí. El verso 13 sí está ahí. John Calvin lo expresó así: creo que este verso se escribió para animar a los corintios, para que después de oír ejemplos tan terribles de la ira de Dios como los que Pablo acaba de mencionar, no se desanimaran. Yo creo que en un sentido es como Pablo diciendo: sí, estoy diciendo cosas muy fuertes, pero no se olviden cómo empecé la carta. Recuerden lo que les dije en 1, 8 y 9, que se los voy a leer. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, misma frase de acá. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La fidelidad de Dios, hermanos, es el fundamento de nuestra esperanza en esta travesía dura. En ambos pasajes donde dice fiel es Dios, ese fiel en el idioma original está en la posición enfática, es donde quiere más que se pongan los ojos, fiel. En medio de las dificultades, de la tentación más dura, de la prueba más dura, porque la palabra para prueba y tentación en lo original realmente es la misma. Estamos hablando de tentaciones, aplíquelo también como pruebas que estás enfrentando. En medio de eso, primera palabra a tu mente, fiel. Fiel es el Señor. Es una promesa general, pero también hay algo muy específico aquí en esta promesa. Noten, ese la es algo específico, con la específica tentación, nuestro Dios fiel proveerá también la específica vía de escape. Un comentarista dice: en otras palabras, Dios se asegura de que cada vez que un creyente se enfrente a una tentación particular, pueda contar con que ésta se encuentra dentro de su capacidad para resistirla. Para el creyente, incluso el más débil, siempre hay una salida.
Hermano, hermana, que estás en medio de una prueba, Dios es fiel y te da lo que necesitas para resistir. Pero no es automático. Tienes que tomar esa vía de escape. Es tu responsabilidad. Así que este texto tampoco debiéramos leerlo parcialmente y no ver bien cómo termina. Porque algunos este texto no terminan de leerlo bien y se imaginan como que está diciendo que Dios es fiel a fin de que entonces no voy a tener que resistir una tentación porque Él me libra. Ciertamente le pedimos a Dios que nos libre de tentaciones y está bien, hagámoslo. Pero eso no es de lo que trata este texto. El texto lo que dice es que Dios es fiel a fin de que estando presente la tentación en medio de ella, no siendo quitada, podamos resistirla por una vía de escape que nos da. Esa es la promesa. Y aquí hay como un doble filo, hay como una tensión. Es que el Dios soberano que te preserva también te dice que eres responsable de actuar. Y en esta iglesia entendemos lo que llamamos las doctrinas de la gracia, que exaltan la soberanía de Dios, pero que en ninguna manera anulan la responsabilidad humana. El mismo Dios soberano que asegura que te va a preservar es el mismo Dios soberano que te da mandamientos, que determinó que el medio para preservarte va a ser que tú vas a escuchar esos mandamientos y los vas a obedecer. Creo que un ejemplo muy bonito de esto es en Hechos 27, el naufragio de Pablo, en que él garantiza de que solo se va a perder la carga y de vidas humanas nada, pero que todos tienen que quedarse en el barco. Y hay gente que va a salirse del barco. Pablo dice, no se salgan. Y al final nadie se salió y se cumplió. No sé si ven la tensión. La garantía era cierta y la advertencia de Pablo de no se salgan del barco también era cierta. Son cosas que no podemos entender totalmente, pero así quiso operar nuestro Dios soberano y así lo hace. Así que entonces, esta confianza en el Dios fiel del versículo 13 se traduce en algo y no se traduce solamente en recordar las grandes hazañas de nuestra fe en la vida pasada o de solamente confiar por estar dentro de una iglesia o dentro de un grupo o confiar porque Dios en el presente está extendiéndome medios de gracia. No, esa confianza en el Dios fiel se traduce en que hoy estoy aprovechando esos recursos que mi Dios fiel me está dando para mi vida diaria y huyo de la tentación. Entonces el verso 13 es una promesa preciosa, pero no sé si notas las implicaciones que tiene para nuestra responsabilidad. El tema es que si caíste en tentación, si lo que dice ahí es cierto que Dios te dio una vía de escape, eso te despoja de cualquier excusa. Si tenías vía de escape. Si Dios es verdadero y no miente, tenías vía de escape y no la tomaste. No podemos alegar, no tuve opción. Era demasiado para mí. Fueron otros los que me hicieron caer. Fue mi contexto, fue mi genética. Este texto nos dice, no era inevitable que cayeras, pero caíste. Quisiera cerrar meditando un tiempo en temas aplicativos. Yo creo que en estos capítulos algo que Pablo está haciendo es, muy sabiamente, tomar un caso específico, algo que estaba ocurriendo en Corinto con lo de la carne sacrificada a los ídolos y que hay unos que dicen que sí se puede, otros que no se puede y están en eso. Y Pablo nos da un ejemplo con un tema, que al final el tema no es lo más importante, sino el principio detrás, que es, así como Pablo toma este tema, nos conduce por 3 capítulos y resto, viendo cómo se hace un ejercicio de ver un tema a partir de los textos bíblicos, que él cita varios textos, capítulos del 8 al 10, está citando textos, dice, traigo la sabiduría de toda la Biblia y logro con claridad ver dónde están puestas las fronteras de mandamiento, prohibición y en dónde sí me estoy moviendo en libertad. Y les dice, ok, la frontera de caer en prohibición es que entres al templo pagano. La frontera también es cuando lo haces enfrente de tu hermano, que le es de tropiezo. Y fuera de eso,
estás en el ámbito de la libertad. Y eso es lo que Pablo, un texto inspirado como este, nos anima a que podamos hacer ese mismo ejercicio que Pablo está explicando en todas las áreas de nuestra vida. En todas. Recordando que nuestros corazones, como dijo Calvin, son fábricas de ídolos y hasta las cosas más naturales o más neutras que podamos pensar, nuestro corazón lo puede convertir en un ídolo. Nosotros tenemos que acudir y meditar en lo que dice la Biblia, usando bien la palabra, también pensando con cordura acerca de nosotros mismos y nuestros puntos débiles y decidir nosotros en dónde, además de dónde pone el límite la palabra, donde en sabiduría también nosotros lo ponemos en nuestras prácticas, no vaya a ser que caigamos en esa pendiente resbaladiza. En todo aplica, hermanos. Aquí habría un sinfín de temas que yo puedo hablar. La alimentación, que es necesaria para la vida, podemos llevarlo a un extremo de desórdenes alimenticios. Podemos llevarlo a la gula. Y en medio hay un espacio de libertad. ¿En dónde están los límites que pone la Biblia? ¿Y cuáles son los límites que usted va a considerar de acuerdo a tu propia situación, tu propio corazón? Podemos pensarlo en la vestimenta. ¿En qué momento cruzamos una frontera de tropezar a alguien? Podemos pensarlo en el ejercicio. ¿En qué momento estoy cruzando una frontera de hacerlo por salud o algo así? Y ya más bien es un tema de desempeño haciendo el ejercicio y me empiezo a enfocar en eso en vez de otras cosas que las dejo de lado. Podemos verlo en el entretenimiento. ¿En qué momento ya dices, esto es demasiado violento? No, esto ya es pornografía. Aunque sea aceptado en el mundo y es PG-13, no, esto es pornografía. ¿Cómo lo ves en el manejo de dinero? ¿En qué momento estás cruzando una frontera en manejo de relaciones? Puede verse como decidir no contactar a alguien de una relación pasada que sabes que esa persona te aleja del Señor y ahí pones tu límite. Puede ser no exponerte a una situación en que en un bar-restaurante vas a tener a alguien al frente tomándose una cerveza al frente tuyo. Ese puede ser tu límite, aunque la Biblia dice que eso todavía no es pecado. Puedes decidir abstenerme de reunirme con aquel grupo de viejos amigos. Si crees en la teoría de la evolución, que es una teoría, y crees como todo bien, sigo siendo cristiano, sí, pero cuidado, esto lo lleva a más cosas. Así como aquí yo he hablado de textos que son una hamburguesa, por ejemplo, la historia de la Biblia, si ustedes ven Génesis, Apocalipsis, también es una hamburguesa, y si usted duda de qué significa lo que hay aquí al inicio, o en la parte de arriba, también vas probablemente a terminar dudando de lo que dice que va a ocurrir al final. Se empieza a desmoronar toda la cosmovisión cristiana poco a poco, con un caballo de Troya. El límite para alguien puede ser, yo no voy a poner un pie en un consultorio psicológico, porque sé que en medio de unas palabras, un discurso muy profesional y así, en un momento se va a decir algo contrario a la Biblia, que diga que el problema de los humanos no es el pecado, sino que son otras cosas. Y en medio de un discurso de muchas verdades, esa se va a infiltrar y me va a hacer daño. Prefiero no poner el pie ahí. Otros que se consideran un poco estar más firmes van a decir, voy a ir ahí y voy a discernir. Está bien, es tu decisión, pero tienes que tomar la Biblia y llegar a las convicciones y defenderlo desde la Biblia. También podemos hablar de cosas que nos parecen inofensivas, pero que en el fondo son prácticas ocultistas relacionadas con demonios, que prácticamente de eso se trata toda la próxima predicación. Entonces aquí no lo voy a expandir. Para otro puede ser determinar, yo no voy a poner pie en un templo o en un rezo de algo que entiendo que es ofensivo al Señor. Voy a dejar de ver ciertas películas por una escena que sé que ahorita no, pero hace 60 años le hubieran llamado pornografía. Voy a abstenerme de ver la película. Decisión sabia. Ahí es donde tenemos que ir a la Escritura, meditar y poder definir todo eso. Pero no es fácil, hay que hacer el trabajo. Hay que ser disciplinados, como Pablo nos viene diciendo desde capítulo 9.
comentarista dice esto: viendo cómo algo bueno puede convertirse en un ídolo. Beber con moderación puede dar paso a hacerlo en exceso. Ser muy trabajador puede degenerar en una adicción al trabajo. Tener relación con delincuentes puede llevarte a participar en sus actividades delictivas. El respeto a los padres puede transformarse en adoración de los antepasados. Un patriotismo excesivo puede mudarse en idolatría del Estado. Ver la televisión puede desplazar a actividades más importantes. Un deseo legítimo de tener ciertas cosas puede envilecerse y convertirse en materialismo. Tomar medicamentos de manera equilibrada puede llegar a ser una adicción. La lista podría ser interminable. Y más adelante dice: y el legalismo, que en su momento prohibió la bebida, el cine, el juego de naipes, etc., tampoco es la solución. Es hacer el trabajo de entender dónde la Biblia pone los límites y qué voy a aplicar yo en mi propia vida. Algo más que pude pensar es: ¿cómo reaccionas a esa promesa del versículo 13? Y yo quise pensar, ¿qué podría leer aquí el cristiano inmaduro, indisciplinado y perezoso? Y pensé que podría pensar, ok, esta promesa lo que dice es que sin importar mi nivel de madurez, Dios de todos modos siempre me va a dar la vía de escape. Entonces, ¿para qué crecer? Y yo creo que difícilmente uno de nosotros abiertamente va a decir eso, pero puede ser que la manera en que tú vives tu vida lo que demuestra es un ¿para qué crecer? Vamos a responder en dos sentidos. ¿Para qué crecer? Porque aumenta tu utilidad en la edificación de la iglesia. La mayor madurez cristiana abre oportunidad para enfrentar desafíos mayores. Lo que antes parecía imposible al inicio de tu vida cristiana, ya ahora lo superas con más facilidad. Igual dependiendo de Dios, pero ahora es más sencillo aquella misma tentación. Así como un atleta va mejorando su rendimiento y un día llega a poder correr la maratón, si para el avance del reino de Dios se ocupan maratonistas, póngale para que usted sea un maratonista. Si amas la gloria del Señor, si quieres ver salvos a los perdidos, si quieres ver edificada la iglesia, póngale en ese día a día de entrenamiento en la palabra, de ejercitar el servicio en la iglesia. En vez de vivir al filo de la indisciplina, vas a desear abstenerte de cosas porque tienes un objetivo mayor fuera de ti mismo. Un cristiano inmaduro va a estar muchas veces agotado y desgastado, simplemente enfrentando sus propios pequeños problemas, en su propio corazón, en su propia casa, y apenas se mantiene a flote. En cambio, el que va creciendo, a que en paralelo puede seguir enfrentando esa misma tentación, en paralelo puede estar evangelizando, en paralelo puede estar edificando a la iglesia de diferentes maneras. Y ante esa misma tentación, es cierto que ambos tienen la misma vía de escape, pero para uno, el no entrenado, va a ser mucho más sufrido, como una vía más estrecha y más dolorosa. Para el entrenado va a ser como más amplia y menos dolorosa. La promesa de la fidelidad de Dios nunca nos debe llevar a estar cómodos en la indisciplina. Entonces, ¿por qué crecer? Aumentar utilidad para el reino de Dios. Segundo, porque Dios nos lo manda. Los mandatos del Nuevo Testamento son claros siempre: a crecer, a madurar, al proceso de santificación, a ser más semejantes a Cristo. 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Nos alinea a ser como ese Dios fiel que ayuda a los que están necesitados, a los que necesitan que les ayuden a sobrellevar su carga. Yo quiero ser como Él, me entreno para, además de lo mío, poder sobrellevar lo de los otros. Y también soy un humano. En un momento van a hacer otros lo que me van a ayudar a sobrellevar lo mío. Y en medio de las pruebas más difíciles, más bien me gozo. Como dice Santiago, hermanos míos, tengan por sumo gozo, cuando se hallen en diversas pruebas, por el fruto que va produciendo en ustedes de semejanza a Cristo. Hermanos que hoy están sufriendo, que están ante pruebas, nos lamentamos con ustedes, pero paradójicamente también el sumo gozo para nosotros está siendo conformado a la imagen de Cristo, y Dios es fiel y te sostiene en medio de esta prueba.
No solo queremos terminar bien. No sé si recuerdan que en aquella prédica hoy tenemos la de huyan de la idolatría, habíamos tenido la de huyan de la inmoralidad sexual. Y así como en aquella les dije, Sansón, que pudiéramos visualizar como el más fuerte, cayó en la tentación sexual. Salomón, el más sabio, cayó también, y David, el más íntegro, también. Hermanos, no somos más fuertes que Sansón, no somos más íntegros que David, no somos más sabios que Salomón. Nosotros podemos también resbalar y perdernos de la recompensa en el Señor. Por pereza, por indisciplina, por exceso de confianza. No somos mejores que los israelitas en el desierto y no somos mejores que los corintios, con sus templos paganos ahí a la par. Huye, hermano, de las tentaciones. Los animo a la disciplina. Creo que un ejemplo que pensé preparando esta prédica, ya en la conclusión, es como si de la iglesia enviáramos un equipo misionero de personas maduras, pero mandamos a un inmaduro. ¿Qué creen que eso va a producir en la dinámica de esa misión? Para esa persona las cosas van a ser mucho más difíciles de sobrellevar. El choque cultural, otras cosas, la va a pasar mal, va a requerir atención de los otros miembros del equipo. En momentos casi que lo van a tener que arrastrar para que la misión avance. Al final todo el equipo se ve afectado y la efectividad de la misión definitivamente se afecta. Y hermanos, esto no lo digo en el sentido de decir como, uy, qué lastre la gente inmadura en la iglesia y entonces esto cuesta más que avance. No es eso. La edificación de los hermanitos más inmaduros es parte de la misión y lo hacemos gozosamente. El llamado es a cada uno de nosotros. ¿Cuál quiere ser usted? ¿Cuál es su objetivo? ¿A dónde quiere llegar? Así como las misiones son guerra espiritual, nuestro día a día también. Y esa actitud israelita en el desierto, la actitud de los corintios con lo de los templos paganos, es como un soldado del pelotón que no tiene entrenamiento, que no sabe usar el equipo, no sabe usar las armas y se sale de la trinchera y se expone. El resto del equipo va a tener que invertir recursos, exponerse también para ir a traer al soldado de regreso al lugar seguro. Y eso termina afectándonos a todos. Si ustedes ven la historia de los israelitas en el desierto, los que provocaron estos brotes de juicio, numéricamente no eran un porcentaje muy grande. Eran minorías. Pero los afectó a todos y al final de la generación de 20 años para arriba, solo llegaron 2, Josué y Caleb. ¿Por qué el límite de los 20 años? Eso está relacionado con lo que estoy diciendo de la guerra. En Números 1, en ese capítulo, se usa 15 veces la frase de 20 años arriba. ¿Y qué dice después? Todos los que pueden salir a la guerra. Hermanos, los perezosos, indisciplinados y cobardes no llegaron a poner los pies en la tierra prometida, no llegaron. Quedaron tendidos en el camino. A lo largo de 40 años, más de 1 millón de cuerpos quedaron en ese desierto. Por el incidente del becerro de oro, 3,000. Por la rebelión de Coré, 14,700. Por la idolatría de Baal, peor de lo de la lujuria de las mujeres moabitas, 24,000. Por lo de las serpientes ardientes, por las quejas, dice mucho pueblo, mucha gente. ¿Y por qué 40 años? En el desierto. En Números 14 le dice el Señor a estos israelitas, sus pequeños, o sea, sus hijos, los menores de 20 años, ellos conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Todas esas actitudes en realidad lo que demostraban era, su deseo más grande no era llegar a la tierra, eran otras cosas, eran los placeres de Egipto, era su propio bienestar, era que las cosas se hicieran como querían, según sus expectativas. Eso fue desprecio del premio y entonces no llegaron al premio. Según el número de los días que ustedes reconocieron la tierra, 40 días. Por cada día que fueron a hacer aquel reporte de reconocer la tierra en Cades Barnea y 10 de los 12 llegaron con un informe negativo, no podemos. Y solo Josué y Caleb, sí podemos, el Señor está con nosotros, y quisieron apedrearlos. Por esos 40 días, un día se convirtió en 1 año de estancamiento en el desierto y no llegaron.
Hermanos, ¿cuál soldado quiere ser usted? Yo te animo a que seas ese soldado que logra ver la tentación a 1 kilómetro de distancia y se abstiene. Y no el que de repente, creyéndose fuerte y que aguanta de todo, cuando se da cuenta ya está rodeado por el enemigo y se le hace difícil ver cuál es la vía de escape que le da a su Dios fiel. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y en medio de días malos nos estamos preparando para un día más malo. En la guerra espiritual, Efesios 6, la armadura de Dios, la guerra espiritual. 6:13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, final de la carrera, y habiéndolo hecho todo, ¿qué? Estar firmes. Hermano, hermana, en medio de tentación, en medio de prueba, voltea siempre a ver en Cristo al autor y el consumador de la fe, el pionero de esa carrera de fe cristiana que ya está en el cielo, donde nos espera, de donde vendrá por nosotros. Quien cuando fue tentado en el desierto fue el postrer Adán que no pecó, que cumplió la ley por nosotros, aquel que es el pan vivo que bajó del cielo y nos nutre día tras día y nos sacia. De aquel de quien dijo hablando con Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado en una cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. El Señor ya nos ha dado las señales más grandes que podemos ver, el amor de Cristo derramado en la cruz y una tumba vacía, hermanos. Podemos caminar con fe, confiando en nuestro Dios fiel en medio de las pruebas y las tentaciones para su gloria. Amén. Padre, te agradecemos porque en esta carrera estaríamos completamente perdidos como ovejas rebeldes, Señor, sin luz en las tinieblas, sin un rumbo definido, pero hacia un destino de destrucción. Gracias, Señor, por la sangre derramada por Cristo que nos guarda del destructor, porque seríamos violadores del pacto en nuestra propia fuerza. Danos una fuerte confianza en tu fidelidad, Señor, que no se traduzca en pasividad, sino en disciplina, Señor, para huir de lo que nos aleja de ti. Que veamos como una plaga, un virus más detestable del mundo, cualquier cosa que nos aleje de ti. Porque amamos tu reino, queremos que venga, te queremos como Rey entre nosotros, Señor. Danos mucha valentía, Señor, danos dominio propio, llénanos de fe para vivir una vida disciplinada, creciendo en Cristo, para el avance de la iglesia, para tu gloria, Señor. Y si es de tu agrado nuestro caminar, recibir esas recompensas que tú nos das por pura gracia, porque no las merecemos. En el nombre de Cristo, amén.